para continuar en nuestro programa, luego de conocer datos específicos de esta película, tenemos el gusto de conversar con su director, con quien estaremos durante los próximos minutos conociendo detalles de este proyecto y de alguna manera también invitándoles a través de la charla que se queden durante la siguiente 1 hora y media, quizás un poco más, para que puedan disfrutar de Sirena. Se encuentra con nosotros su director, querido Carlos, bienvenido, gracias por estar acá, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias, siempre es un gusto estar aquí. Gracias a ti por llegarte a esta hora de la noche. Querido Carlos, a ver, una película que está ambientada en los años 80 aproximadamente y que sigue, digamos, la historia de 4 personajes en medio de una situación interesante para aquellos que de alguna manera pues entiendan por interesante algo que no está dicho, que no es predecible o que no se plantea de primera mano, y que me imagino que ha significado un reto para ti y para el equipo que ha trabajado contigo la realización de este proyecto. Vamos a comenzar desde el principio para que el público que nos ve y que no ha tenido, digamos, información a priori de Sirena pueda entender de dónde surge el proyecto. ¿Por qué Sirena? ¿De dónde surge? ¿Cómo llegas a la concreción del mismo? Bueno, Sirena nace hace muchísimos años. Sirena está basada en una experiencia personal de un familiar muy cercano. Y bueno, es mi papá que en el año 85, por distintas razones, tuvo que ir a recuperar con otras personas el cuerpo de un colega. Y nos contó esa historia hace muchísimos años mi viejo y como que siempre me llamó la atención. Y bueno, en el arte a veces es como que se quedan las ideas ahí guardadas y no, es como que hacen un poquito gravitando. de eco. Sí, años y uno no se da cuenta. Yo estaba empezando con otro proyecto cinematográfico que se llamaba Antaguara, pero de un momento a otro es como que me acuerdo de esta historia, me entra el bichito de darle vueltas y termino decidiendo contar esa historia, ¿no? Porque realmente era algo que a mí me había llamado la atención desde muy niño y que hasta ahora me parece más que una bella historia, una historia fuerte, intensa, para compartir, ¿no? Y ahí es como, o sea, decidimos, hacemos la película y ahí empieza el viaje de Sirena en realidad, sí. Bueno, al trabajarla también con tu hermano quedaba como que la historia en familia y quizás era mucho más fácil hacerle ciertas transformaciones para acompañar el proceso de creación cinematográfica. Sí, además nosotros, bueno, justamente el cine que hacemos se trata de ficcionar sobre la realidad. El hecho que ha pasado en esa época ha sido muy duro para la familia, ¿no? Y entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, antes de empezar cualquier cosa, igual hablamos con la familia y obviamente acordamos en que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia íbamos a basarnos en la vida real del personaje o de la persona en este caso. Y tampoco cuando le conté a mi papá que yo iba a hacer una película sobre su historia, yo le dije, mira, viejito... ¿No va a salir tu nombre? No, y además no hay nada, no hay ninguna construcción, no hay ninguna referencia de nuestra relación, no hay nada. O sea, nos hemos basado como en la historia grande. Y a partir de ahí, como dices, empezó a ficcionar y a utilizar elementos ya más narrativos para llevarlo a la pantalla grande, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto que llevaron adelante, que tuvieron que afrontar a la hora de trasladar la historia a una época en la que evidentemente de la que no somos hijos en parte, ¿no? Porque es otro tiempo, y donde también tienes que basarte en historias, ¿no? En lo que cómo fue, en lo que te cuentan de cómo era en esa época, y no caer en el error quizás de incluir ciertos elementos más modernos, más de la actualidad, que fuesen a desvirtuar un poco la historia? Sí, bueno, justamente donde la historia sucede en el año 85, Bolivia estaba saliendo de la UDP y hasta habían temas con cómo era el manejo del dinero, por ejemplo, había como una inflación y era muchísimo dinero, entonces... La época de las carretillas llenas. Sí, y en la película hay como un tema que tiene que ver también con el dinero del rescate, que sea. Entonces, obviamente, para hacer Sirena, y como es una película de época, se tuvo que hacer una investigación seria respecto a cómo se hablaba, qué tipo de materiales, de prendas de vestir, lo mismo la gente del campo, cómo vestía, cómo eran los tejidos en esa época, ¿no? Entonces, yo me imagino que si estudian a fondo, seguramente puede haber un error, se puede pasar, siempre se nos pasa, pero... hemos hecho todo lo posible para que todos los elementos estén construidos y bien como
acondicionados para justamente esa época, ¿no? Entonces, de hecho, hacer una película de época ya es un reto, ¿no? Ya es un reto, claro, Sí. que sean consecuentes dentro de la misma historia, ¿no? Lograrlo. Bueno, el público ya le tocará ver si lo has logrado o no de alguna forma. Cuando está en el proceso de creación de este proyecto, me comentabas que habían recibido premios para un poco seguir avanzando en este proceso. ¿Qué crees tú que le atrajo a la gente en esta primera instancia del proyecto, específicamente a los tomadores de decisión en estos ámbitos de apoyo económico también para continuar con Sirena? Bueno, yo creo que Bolivia siempre llama la atención. Bolivia desborda cultura, desborda historia, pero específicamente del proyecto Sirena, es como que les interesaba la historia en blanco y negro en el lago. Les llamaba mucho la atención que se cuente como en este escenario que es el lago, pero que nosotros lo entendemos muy bien, pero para otras personas tardan en entender, piensan que es la costa, piensan que es el mar, pero en realidad obviamente es el lago navegable más alto del mundo. Y yo creo que eso es lo que llamaba la atención en las instancias preliminares hasta que tengamos el proyecto, ¿no? Genial. Bueno, el lago es un personaje importante en la película. El lago es un personaje determinante en la película y ha sido, también si hablamos de retos, ha sido un reto filmar en el lago, ¿no? Y nada de eso hubiera sido posible si las comunidades aledañas al lago y los lugares donde hemos ido a filmar no nos abrían las puertas, no hubiésemos podido hacer nada. Pero ahí también tengo que agradecer a Miguel Hilari, que además ha sido padre de familia recién. ¡Sí! Y me emociona a mí muchísimo, pero Sí. Gracias al Migu, que es de Santiago de Ocola, hemos podido filmar en Santiago de Ocola, y gracias a Steve Pizarro, que también es un colega que hace producción en Copacabana. Él nos ha abierto las puertas en el lado de Copacabana, en la Isla de la Luna. Gracias a ellos hemos hecho contacto con las comunidades y nos han dado el permiso. Entonces, realmente el lago no solamente es como el escenario donde se cuenta la historia, sino es un personaje más, ¿no? Siempre se lo ha tratado así desde la concepción del proyecto, ¿no? Claro, claro, y tampoco se podría entender realmente la complejidad de la historia si no estuviera el lago de por medio, ¿no? Ese trayecto, ese viaje, que no es un viaje solamente físico, sino también interno, lo van a ver con los personajes, creo que es determinante para poder entender qué sucede al final. Hablaremos del equipo, cómo Claro que sí. llegas a la concreción, a la parte ya definitoria de saber con quién trabajar para esta película en relación con tus actores. Bueno, siempre es complicado, siempre es todo un proceso el hacer casting. Yo creo que de los mayores retos como en el medio cinematográfico en Bolivia está en la actuación y en la producción. Hay todavía muchas, o sea, hay limitaciones en todo, pero yo creo que ahí es donde podríamos prestarle más atención. Hicimos dos cosas. Hicimos un casting específico para los dos personajes protagónicos. Yo lo había visto a Daniel Aguirre hace muchos años había visto su monólogo, 120 kilos de jazz, del Teatro de los Andes, y sobre todo lo había visto en Rojo, Amarillo y Verde, que tiene un papel pequeño en rojo, y ha sido como que su fisonomía, desde que vi el personaje pensé en el Daniel Aguirre y le hice la invitación directa, más bien aceptó, estaba con el tiempo. Luego, para el segundo personaje, para Kunurana, yo tenía otra persona pensada en mente, no pudo, entonces hicimos un casting y ahí se apareció Quique Gorena, que yo lo conocí hace mucho tiempo. Nunca lo había visualizado como Kunurana, pero el momento en que se reveló ahí ha sido como Apareció. que calzaba perfecto. Y para la gente de las comunidades, para los que son comunarios, efectivamente en la película hemos buscado en las comunidades y eso es muy lindo porque realmente hay muchísimo talento que está ahí esperando una oportunidad, ¿no? Entonces hicimos un casting en Copacabana, hicimos un casting en Santiago de Ocola también. Duró harto tiempo. ¿Cuántas personas llegaron a ese casting? No me imagino. No sé, pero más de 100 personas. Es decir, abierto completamente el casting. Sí, y teníamos como un rango de personas, porque necesitábamos hacer como gente de la comunidad, entonces teníamos un rango de personas desde 8 años hasta tercera edad, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque realmente Bolivia, repito, desborda cultura. Hay mucha gente que está esperando una oportunidad para brillar y hemos tenido la oportunidad de contar con personas que le han dado muchísimo a la película y que no tienen que envidiarle nada a ningún actor profesional porque el trabajo en cámara y en ficción es distinto. Entonces, te puede funcionar personas que nunca han estado frente a cámara
que las trabajes y que ese momento le den mucho al proyecto, ¿no? Qué lindo, qué bien que lo digas, porque imagino que de ahí ya vas a sacar como que seguramente ciertas ideas para en el momento en que se te dé la oportunidad de volver a hacer algún proyecto en la zona, ya como que vas Seguro. a tener vas a ir con la idea clara de qué es lo que vas a encontrar y qué es lo que puedes también pues explotar culturalmente hablando. Seguro, y hay el compromiso, o sea, si bien ahora estamos apuntando hacia otro lado para contar otra historia, siempre el altiplano y los Andes van a ser como escenario siempre van a estar en mis reflexiones, en mi mundo, entonces siempre, a cualquier rato vamos a volver al Genial. lago. Bueno, vamos a hablar sobre los elementos quizás más, sin spoilear la película, de los elementos más representativos que de alguna manera trae a colación Sirena. En primera instancia quisiera arrancar por el ámbito del acercamiento de un grupo de personas que en cierta medida son ajenas a cómo se vive y cómo se estipulan las relaciones interpersonales en una comunidad. ¿Cómo establecieron este trayecto, este proceso de encuentro? Muchas metáforas han aparecido en el camino del estreno de la película. Algunos decían, bueno, puede interpretarse como que el bote está llegando a una comunidad tal como pasaba con el continente, digamos, europeo cuando llegaba al continente americano, y cómo era ese encuentro, ese choque incluso culturalmente hablando, lingüísticamente hablando. Pero, en fin, pueden ser interpretaciones miles las que puedan surgir. Me gustaría conocer desde tu opinión cómo se trabajó este tema, tomando en cuenta el viaje y el espacio de reconocimiento que te es ajeno. Sirena es Sirena es el reflejo de la imposibilidad de diálogo entre hermanos. Partimos por esa premisa un poco, ¿no? Que entre hermanos bolivianos no podemos dialogar, ¿no? Entonces, efectivamente, ese barco que está llegando a esa isla desconocida, también lo hemos pensado como ese barco que en algún momento ha llegado a América y ha cambiado totalmente la historia de este continente, ¿no? Ese barco también representa de alguna manera están como todos los personajes que componen la sociedad de alguna manera representados, sí, ¿no? Está el indio puro, está digamos, el criollo, el más occidental, digamos, el más blanquito, y tienes, o sea, está como todo boliviano de alguna manera está como representado en ese pequeño bote, y es bien interesante eso. Ahora, es una idea, es como un pequeño guiño. En realidad, la premisa más importante es esa, un grupo de personas que se enfrenta a un nuevo idioma, a una nueva manera de mirar la muerte, y por eso mismo una nueva manera de mirar la vida, ¿no? Entonces, claro. Sirena es ese retrato de dos mundos que chocan, que no se conocen y que de alguna manera están obligados a dialogar, porque tienen que llegar a un acuerdo. El cuerpo se tiene que volver o se tiene que quedar en la isla, ¿no? Entonces, Sirena es ese retrato, busca reflejar esa imposibilidad de diálogo, pero que termina, esa imposibilidad de diálogo que termina en un diálogo. Finalmente, de alguna manera, los personajes dialogan y llegan a un acuerdo, ¿no? Entonces, okay, te voy a tener que detener ahí porque ya me estás contando un poquito más allá de la peli. Sí. No, pero está muy bien porque ya como que le dejamos el interés como que sembrado de las personas que nos están viendo para ver si en realidad ese diálogo se da. A veces creemos que estamos charlando con el otro, pero en realidad no estamos charlando porque no tenemos la capacidad para escucharnos. Y la parte de la escucha es la parte más importante del mensaje. Todos sabemos hablar, pero escuchar al otro es lo más difícil. Y te lo digo yo porque todos los días tengo que escuchar al otro. Claro. Es lo más difícil, ¿no? Claro. Y estar preparado también para saber con qué vas a responder, con qué vas a salir, y me parece interesante en ese sentido. Otro elemento que quiero resaltar antes de que se nos acabe el tiempo es el uso de ciertos, digamos, recursos místicos, ¿no? Que dejan también ciertas interpretaciones abiertas y que hace que la película no sea del todo cerrada en una misma línea, en una misma mirada. En ello entra el lago, entra en algunos espacios el sonido, la utilización de ciertos sonidos específicos y también el modo en que han afrontado la película fotográficamente hablando. Sí, bueno, primero, en primer lugar nosotros teníamos igual un reto, no sabíamos que la película iba a ser blanco y negro. Yo cuando hablaba con la gente y con el equipo, cuando estábamos en preproducción, empezando ya a imaginarnos la peli,
Yo les decía, el reto de la película es retratar el azul, cómo vamos a manejar el azul. Está el azul del lago, está el azul del cielo, y bueno, finalmente nos hemos ido porque el azul lo ponga el espectador. La película termina siendo blanco y negro, y te digo esto porque nosotros no podíamos contar una historia con un paisaje turístico. Nosotros tenemos un lago que de alguna manera ya está como posicionado como ese lugar turístico al que van, ¿no? Entonces, folclorizado completamente. Sí, exactamente. Entonces, queríamos darle justamente otra densidad al paisaje, ¿no? Ese paisaje tan turístico, tan trillado, sacarlo justamente para que puedas entrar en esta dinámica de lo místico y de lo mágico. Si bien los personajes tienen un viaje muy concreto, hay cosas que les pasan a cada uno que no necesariamente son, o sea, que tienen un tinte mágico místico, porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de un lago sagrado, estamos hablando de una cultura andina, aymara muy poderosa. Entonces hay algo ahí que teníamos que nosotros retratar y que no dejar pasar. Entonces hay como varios guiños, como dices, donde se trata de mostrar y reflejar este mundo mágico que es parte también de los Andes, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto casi todos los elementos que de los que podríamos hablar antes de la película, y como siempre le preguntamos acá, querido Carlos, a todos los directores, actores, gestores, fotógrafos que llegan al programa, ¿por qué crees tú que es importante, interesante para ti desde tu visión como director ver la película? Las personas que nos van a ver a nivel nacional con señal abierta quizás no han tenido el chance de acercarse a la plataforma cinematográfica cuando fue estrenada la misma. Cuéntame, ¿por qué crees tú que es importante que la vean o recomiendas que la vean? Bueno, yo, entre las muchas razones por las que hago cine, es porque me encanta contar historias, y creo que Sirena es una historia única y auténtica, y que por eso vale la pena verla, ¿no? Creo que no es una historia que se haya visto mucho, tal vez se ha contado de otras maneras, pero creo que es una historia única. Yo desde que soy niño y he escuchado esta aventura, nunca he escuchado una historia igual. Entonces yo creo que eso ya es un lindo paso para invitarlos a ver la película. Genial. Sí. Si no hay una historia, no hace cine, Carlos Piñero. No, yo creo que cerrado. Sí. Okay. Para mí mi relación con el cine es contar historias a través del lenguaje cinematográfico. Genial. Te agradezco muchísimo la visita. Gracias a ti, gracias a ustedes. Un gusto. Gustazo. Bueno, pues para las personas que quieran disfrutar de esta propuesta, lo van a poder hacer a través de la señal de Bolivia TV, pero además, como siempre les recalcamos acá, existe la posibilidad de que puedan acercarse a los trabajos anteriores de Carlos. Es un gran director de cortometrajes, tiene cortometrajes realmente bellísimos, que podría ser una linda antesala para disfrutar de la película o para completar el ciclo de, digamos, conocimiento del trabajo del director. Les dejamos con Sirena a través de la pantalla de Bolivia TV en Butaca 77, y como siempre le invitamos a que nos reencuentre el próximo sábado a partir de las 9 de la noche para continuar con este ciclo de cine boliviano, conociéndonos a través del séptimo arte. A continuación, Sirena, y nos reencontramos en la próxima. Este programa fue auspiciado por Entel. Siente, produce y consume lo mejor, hecho en Bolivia. Porque lo nuestro es primero, tenemos que apoyar, porque el producto boliviano
de mucha variedad. Siente, produce y consume. Manufactura boliviana de gran calidad, hecho en Bolivia. Porque la industria boliviana debemos valorar. Somos ejemplo con los esfuerzos de trabajo y superación. Todos unidos apoyemos. Siente, produce y consume lo mejor, hecho en Bolivia. Siempre mirando el futuro, Bolivia, encanto y orgullo. Siente, produce y consume lo mejor, hecho en Bolivia. Todos unidos apoyemos. Siente, produce y consume lo mejor. Siempre mirando el futuro. Mi país, encanto y orgullo. Hecho en Bolivia. Porque lo nuestro es primero, tenemos que apoyar. Porque el producto boliviano es de mucha variedad. Siente, produce y consume. Manufactura boliviana de gran calidad, hecho en Bolivia. Porque la industria boliviana debemos valorar. Somos ejemplo con los esfuerzos de trabajo y superación. Todos unidos apoyemos. Siente, produce y consume lo mejor, hecho en Bolivia. Siempre mirando el futuro, Bolivia, encanto y orgullo. Siente, produce y consume lo mejor, hecho en Bolivia. Aduana informa. Del 3 al 10 de diciembre, En La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Santa Cruz se comisó harina, aceite, alimento de mascotas, artículos de limpieza y cosméticos, entre otros. en La Paz, Oruro y Cochabamba se comisaron muebles y prendería, chapas de puertas, mangueras, rollos de tela, entre otros. La Aduana Nacional comisó más de 585 millones de bolivianos de mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. A mi padre le dijo su padre que los hombres aguantan el dolor. A mi padre, su padre le dijo que los hombres tienen muchas mujeres. A mi padre, su padre le dijo que el hombre lleva los pantalones en la casa. A mi madre le dijo su madre que ojalá el primer hijo sea varoncito. A mi padre A mi le padre, dijo su su padre, padre le dijo A mi madre le dijo Que el hombre que lleva los ojalá pantalones en la casa. a mi madre le Padre, dijo su padre su le padre dijo. le dijo, basta, yo me bajo de aquí. Repetir las mismas frases es repetir las mismas conductas. Es otro tiempo y yo soy otra persona. ¿Y tú, cómo vas a cambiar? La despatriarcalización comienza en casa. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación.
toma. ¿Estás seguro de que esta es la isla? ¿Estás seguro de que es aquí? ¿Sabes que no puedo caminar mucho?